Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más en esta nueva entrega, ¿no? de un video más del canal Guerrero de la Verdad. Mi nombre es Carlos y actualmente estoy como Pimo. ¿Sí? Todos los testigos de Jehová de mi ciudad creen que estoy desanimado, que estoy inactivo, pero en realidad no saben que tengo tanta información sobre la organización de los testigos de Jehová que llegué al punto de concluir que es una secta. No se imaginan ellos no se imaginan eso, digamos, eso que está pasando. Sin embargo, yo hace meses atrás eh, que he despertado completamente y hoy en día no tengo ganas ni de volver a pisar un salón, aun cuando el salón vuelva a abrirse, ¿no? Porque ahora por la pandemia están cerrados. Pero bien, había dicho en el video anterior que iba a hablar acerca de lo que es la expulsión, algunas reflexiones, ¿no? Sobre la expulsión y también cuestionando la efectividad de la expulsión, de la expulsión en sí, ¿no? Porque podríamos preguntarnos, por ejemplo, ¿cómo podrías ayudar a alguien que ni siquiera puede saludar? ¿Mm? Esa es una primera pregunta para reflexionar sobre la expulsión. El expulsado que tiene problemas eh, con algunas prácticas, con algunas costumbres, eh, ¿cómo va a ser ayudado sin que nadie lo pueda hablar? ¿De qué manera se lo podría impulsar o darle algún estímulo positivo a, ese, a esa persona que está totalmente excluida? No hay forma, no hay forma de animarlo. Es más, solamente recibe indiferencia todo el tiempo y lo único que podría impulsarlo es sus ganas de volver a tener sus conocidos, porque esas ganas son las que hacen que él se esfuerce por volver, pero hay un gran esfuerzo emocional en ese proceso, al punto que muchos expulsados terminan con problemas eh, psicológicos, terminan yendo a un psicólogo o un psiquiatra, ¿no? Y todos los expulsados que yo he llegado a conocer que han vuelto con problemas anímicos, lamentablemente, y sus familiares luego se quejaban y decían, bueno, ha vuelto, pero volvió cabizbajo, volvió muy de capa caída, como se dice, ¿no? Muy desanimado. Y para mis adentros yo decía, y claro, viene de aguantarse varios meses o hasta años de indiferencia. ¿Cómo pretenden que vuelva esa persona? No va a volver riéndose ni alegre. Luego otra pregunta que surge es ¿quién sufre la expulsión en sí? Sabemos que el expulsado sufre, ¿no? Es, es, un, es una condena, como dijimos en el video anterior, una condena de las peores, porque se cortan lo del trato social y el expulsado queda desorientado, ¿no? Queda expuesto a una gran incertidumbre de no saber cuándo va a volver a recibir un trato de sus seres queridos. Pero no solamente eso, sino que también los familiares sufren con la expulsión. Los padres o hijos de padres que han sido expulsados tienen también que soportar ese dolor de no poder saludar al expulsado. Mientras yo era anciano, me tocó ir a visitar a un padre que tenía a su hijo expulsado y su hijo vivía solamente a unos 200 metros de la casa de él, de este padre. Y el anciano que iba acompañándome eh, en esa tarde, le pregunta a este padre cómo se siente o cómo va sobrellevando la situación con su hijo que está expulsado. En ese mismo instante, el padre comenzó a llorar de una manera desconsolada. No había cómo contenerlo, ¿sí? Parecía un niño que estaba llorando allí sin ninguna clase de protección, totalmente desamparado.
se ahogaba en su propio llanto, este padre. Yo como anciano en ese momento tenía ganas de ir a abrazarlo, pero veía, veía que el otro anciano que llevaba más años de ser anciano estaba totalmente impoluto, ¿no? Estaba inamovible allí en la silla y parece que no se le movía ni un pelo. Era un, un témpano de hielo ese anciano. Y, y yo por imitación, ¿has visto que en psicología se dice que uno por imitación hace las cosas? Imité el comportamiento de este anciano y me quedé sentado nomás allí mirando cómo lloraba este pobre padre. Pero en esa situación yo pensé y dije, me pregunté a mí mismo, ¿puede ser que el Dios, que es amor y es misericordioso, puede ser que sea la voluntad de Él, que este padre no pueda hablar con su hijo? ¿Acaso esa es la voluntad del Dios de amor? Mi conciencia me decía que no era posible que un Dios de amor quiera que pasen esas cosas. Y esa situación fue la que comenzó a hacerme despertar de la secta. Pero volviendo a quienes sufren con esto de la expulsión, dijimos que el expulsado sufre principalmente. Sus familiares sufren sin haber necesidad, porque sabemos que sus familiares no han cometido el pecado grave o alguna clase de pecado, pero aún así tienen que sufrir debido al pecado de otra persona. Es algo totalmente injusto. Y lo mismo le pasa a los amigos del expulsado o allegados, que también tienen que sufrir por causa de un error que cometió esa persona. ¿Verdad que es injusta la expulsión desde ese punto de vista? Además, sabemos que es una condena y que impide que la persona pueda ser ayudada, ¿no? El expulsado en sí. Algunos no soportan ese ostracismo al punto de caer en pozos depresivos muy profundos, de los cuales difícilmente vuelven a ser los mismos, y algunos lamentablemente llegan a suicidarse, como sucedió con el sobrino de Stephen Lett. Otra pregunta es, ¿tiene algún beneficio la expulsión? Pues bien, podemos decir con toda seguridad que no tiene ningún beneficio. De hecho, solamente produce problemas emocionales, ¿sí? Y la expulsión va en contra del proceso natural del pecado, porque la Biblia dice que el hombre cosechará lo que siembra. Es decir, que si yo cometo un pecado, lo natural es que sufra las consecuencias de ese pecado y ese sufrimiento produce una conciencia, una mayor conciencia sobre la realidad. Y esa mayor conciencia hace que yo madure, que vea las cosas de una forma más completa, más madura, ¿sí? Y eso hace que yo mejore espiritualmente y pueda superar ese error. Ese es el proceso natural del, del pecado. El ego produce deseos, el deseo produce sufrimiento, choca con la realidad y produce sufrimiento cuando se produce el pecado, y ese sufrimiento crea conciencia. Y la conciencia genera una mayor maduración espiritual que hace a mi mejoramiento como persona. Y en ese proceso interviene Dios, que nos ayuda a mejorar así. Sin embargo, la expulsión altera ese proceso, porque además del sufrimiento que produce el pecado ya de por sí, se le agrega el ostracismo, lo que hace que la persona se, se sienta aún peor de lo que normalmente tendría que sentirse. Y esto es lo que produce tantas alteraciones y tantos problemas emocionales en las congregaciones. Por eso te quiero hablar a ti, amigo testigo de Jehová, que tal vez puedas escuchar este video en alguna oportunidad. Amigo testigo de Jehová, tú sabes lo que es la indiferencia, ¿sí? El dolor que produce la indiferencia. Porque cuando sales a predicar, te cierran la puerta en la cara muchas veces. Muchas veces las personas te dicen no.
sin siquiera permitirles que las saludes. Muchas veces las personas te dan la espalda sin siquiera pronunciarte una palabra ni saludarte. Y tú sientes lo que es el dolor de la indiferencia. Por eso, amigo testigo de Jehová, si conoces ese dolor de la indiferencia, por favor, no uses esa misma indiferencia para causarle dolor al pobre expulsado. De corazón te pido estas cosas. No participes en estas medidas que no son cristianas y que son inhumanas. Bien, amigos, muchas gracias por haber escuchado, ¿no?, esta grabación, este video. Y si les gustó, los invito por favor a que se suscriban a este humilde canal y nos vemos. Hasta la próxima.